Quiero que me acompañes para introducirnos en el tema, por favor, a Éxodo. Vamos a leer juntos Éxodo 6, versículos 6 al 8. Éxodo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Éxodo 6, versículo 6 dice: Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres. Te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Había gritos de desesperación de un pueblo esclavizado en Egipto. Y dice la palabra de Dios que ese grito de desesperación, de sufrimiento, llegó hasta los oídos de Dios. Y aquí en Éxodo 6 dice: mira, dile a ese pueblo que voy por él, que voy a hacer de ese pueblo mi pueblo, que voy a ser su Dios, voy a ir a ayudarlos, voy a hacer algo por ellos. Y nosotros conocemos que estas palabras que leemos fueron una realidad. Dios rescató a Israel, los acompañó, los cuidó, les proveyó, les dio todo. Nosotros conocemos a través de la historia cómo fue dirigiéndolos hasta llegarles y darles y proveerles un lugar, una increíble tierra donde fluía leche y miel. Cuando fueron a ver esta tierra, dice que llegaron con los que fueron a vigilar esa tierra y de cómo estaba, que tenían unos palos, unas varillas, y llegaron con racimos de uva tan grandes que tenían que cargarlos en esos palos. ¿Te imaginas cuán grandes eran esos racimos de uvas? Era una tierra próspera. Y Dios cumplió su promesa. El estudio de esta mañana se titula El fruto verdadero que Dios espera. El fruto verdadero que Dios espera. Entonces todos sabemos cómo Dios cumplió su palabra, pero lo que Dios hace al tomar a un pueblo que le ha suplicado por ayuda y que dice: yo quiero ser tu Dios, yo quiero adoptarte como mi pueblo, lo que nosotros vamos a ver es que Dios también demanda de ese pueblo o de esa persona actos diferentes. Que ese pueblo o esa persona que le suplicó a Dios por ayuda y que Dios interviene, lo que nos vamos a dar cuenta en la palabra de Dios es que Dios espera de esa persona o de ese pueblo que reflejen ante la gente alrededor el carácter de Dios. No, esas personas que son salvadas, que son protegidas, rescatadas por Dios, Dios no espera que sean las mismas personas a su alrededor. Si esas personas, Dios decidió hacerlos su pueblo, Dios decide que también esas personas respondan de diferente manera. A este pueblo que clamó en Egipto, que rescató Dios, Dios les dio dirección específica, los mandamientos y lo que tú y yo conocemos. Pero algo pasó en el camino, familia. Este pueblo escogido, este pueblo criado, dejó de reflejar que era un pueblo para Dios. Sus obras ya no reflejaban obras como que ese pueblo Dios lo gobernaba. Se empezó a desviar, sus actos parecían como las naciones a su alrededor, y la palabra de Dios, en el fragmento que nosotros vamos a introducirnos en el Evangelio de Mateo, Jesús cuenta una serie de parábolas, que hoy vamos a ver solo una, de lo que espera Dios de un pueblo así. Vamos a escuchar esta parábola y vamos a profundizar un poco más. Vamos a Mateo 21, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 44. Mateo capítulo 21, versículos 33 al 44.
dice lo siguiente: ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Versículo 34. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces, el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Verso 40. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó: ¿nunca leyeron en las Escrituras: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Versículo 43. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Vamos a detenernos. Estamos, como la vez pasada les comenté, estábamos en la última semana de Jesús. Y ese pueblo que clamó y ese pueblo que fue rescatado y fue llevado y dirigido a la tierra prometida, un lugar a donde Raúl, eres de tal tribu y te va a tocar aquella zona, no sufrían de terreno, de casa, de cosas. Más bien sus reglas eran distintas porque Dios les había dado y les había otorgado viñedos que no habían plantado, cosas que no habían hecho, sembradíos que no habían sembrado, muchos beneficios. Y lo que Jesús está contando en esta parábola, en el punto de la vida de Jesús y del pueblo de Israel, es que este pueblo que se esperaba, que fue adoptado por Dios, dejó de tener obras que reflejara el carácter de Dios para los demás. Y Dios se preocupó y dijo: se están desviando. Y Dios, en su misericordia a ese pueblo rescatado y adoptado, les envió mensajeros para decirles: hey, recapaciten, cambien, ese no es mi carácter, ese no es el estilo de vida que quiero que ustedes vivan. Se parecen a las naciones, están extorsionándose unos a otros, han dejado de amarse y hacían muchas cosas. Y mandó Dios en su misericordia a este pueblo rescatado mensajeros, y a esos mensajeros les llamamos profetas. ¿Y qué crees que hizo este pueblo? Es lo que está contando en la parábola. Dice: envié mensajeros, a unos mataron, apedrearon. O sea, Dios en su misericordia, que pudo haber hecho ahí en ese momento, manda mensajeros a decirte: hey, esto no fue el trato, tú hiciste un pacto conmigo, yo iba a ser tu Dios y tú ibas a ser mi pueblo. No se está llevando a cabo este trato. Y les mandó innumerables profetas. Nosotros conocemos y están hechos en nuestras Biblias el libro de Ezequiel, Jeremías, Isaías. Todos esos son, y bueno, los profetas que tenemos en la palabra de Dios
los mensajeros de decir, recapaciten, están perdiéndose. Ese no es el estilo de vida de un pueblo rescatado por Dios. Y lo que está contando Jesús en esta parábola, dice, bueno, voy a mandar a mi hijo. Los mensajeros no le hacen caso, mis mensajeros los han matado, voy a mandar a mi hijo. Y nosotros estamos, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es ese pueblo que fue rescatado alguna vez. Es ese pueblo que los profetas, a los cuales los profetas se dirigieron. Hubo muchas y muchas intervenciones. Y ahora su máximo mensajero era Jesús, su hijo. Y lo que está diciendo, mandé a mi hijo, lo llevaron afuera y lo asesinaron. Pueblo, no han cumplido su pacto. Cumplí mi pacto, traté de hacerlos recapacitar enviando mensajeros una y otra vez con palabras claras, con amor, desafiándoles. Ese no es el estilo de vida de un hombre y de una mujer de Dios. Y les pedí que volvieran, y ni mi mismo hijo, no tengo otra cosa para ayudarte y hacerte volver. Y lo que nosotros podemos ver es cómo Dios espera fruto en aquel pueblo y en aquella vida de un hombre y de una mujer que Dios rescata. Dios, y no nada más esta parábola, sabemos que tú conoces, Dios espera ver fruto. Un fruto que refleje que esta persona es una persona temerosa de Dios. Lo que nosotros aprendemos en esta parábola, en el versículo 43, es lo que Dios dice como sentencia. Ve el 43. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se la dará a una nación que ¿qué? Dice que producirá el fruto esperado. Lamentablemente, y para nosotros fue una buena noticia, que este desprecio de este pueblo abrió la puerta a los no judíos, a los gentiles. Y nosotros sabemos ahora, familia, que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Ha decidido hacer un pacto nuevo contigo y conmigo en Jesucristo. Nosotros también tuvimos nuestro Egipto, nuestro estado de esclavitud, nuestro momento que nos hizo clamar a Dios. A mí, yo me recuerdo muy bien ese domingo, Dios, existes, con lágrimas en mis ojos, esclavizado y diciéndole, Dios, existes, quiero conocerte. Estaba desesperado, yo tenía una religión, era practicante de la religión, pero yo reconocía mis cadenas, yo reconocía mi Egipto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes es nuestro Egipto, es nuestra esclavitud, la que nos hace ser vulnerables y dejamos de ser orgullosos para poder decirle a Dios, Dios, te necesito. Y Dios dijo, ¿quieres que haga un pacto contigo, Fernando? ¿Quieres que yo sea tu Dios? ¿Quieres que yo te libere? Yo soy un Dios que libera. Yo soy un Dios que rescata. Y yo soy un Dios que pacto. Y yo le dije a Dios, sí, Dios, quiero eso en mi vida. Y Dios me rescató, y Dios te rescató, y Dios nos rescató a nosotros. Lo que tenemos que hacer en esta mañana, familia, es mirarnos frente al espejo y reconocer delante de Dios, ¿estamos produciendo los frutos que Dios espera como pueblo que ha sido adoptado y rescatado por Dios? ¿Es nuestro estilo de vida igual que en la nación en donde vivimos? ¿Somos iguales a nuestros familiares, vecinos y personas que no han pactado con Dios, que no han hecho a Dios su Dios y que Dios nos ha hecho su pueblo? Eso no es poca cosa. Eso es, ahora esas palabras de esta parábola de la viña, Dios nos las diría a nosotros. Oye, no nos va a decir, oye, te mandé mensajeros. Para Dios los mensajeros se vuelven los predicadores, personas que te dicen, oye, ¿no está bien tu estilo de vida? ¿Has recapacitado eso? ¿Has visto cómo luce tu vida? Que el compromiso, muchos de nosotros, ¿qué hicimos? Pactamos diciendo a Jesús, haciéndolo nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, yo lo que quiero que tú reflexiones conmigo es, a veces nos perdemos en esto.
nos perdemos en que la iglesia, o sea, como que nos desconectamos, no, es que la iglesia no es amorosa, la iglesia no está comprometida. Y dices, oye, así como, ¿si sabías que perteneces a la iglesia? La suma de nuestro comportamiento, la suma de nuestro comportamiento individual refleja lo que vemos en la iglesia. Eso es indudable. Por eso ahora no quiero que te pierdas en la iglesia. Quiero que te pares en esta mañana frente al espejo, frente a Dios que hizo un pacto contigo y que te dijo, tú me pediste rescate y te rescaté. Tú me pediste ayuda y yo te ayudé. Te di un lugar. Quiero que tú te pongas de frente a ese espejo y que digas, y que Dios te diga, oye, esos frutos que yo veo no me gustan. Pareces una persona que Dios no gobierna su vida. Eres un hombre trabajador, una mujer trabajadora. Eso lo puede hacer cualquiera sin Dios. Eres un buen padre, eres una buena madre. Eso lo puede hacer una persona con Dios. Realmente, Dios quería que ese pueblo reflejara algo más en el pasado. Quería que fuera una luz para las naciones. Dios sigue buscando y llamando el que nosotros podamos reflejar los frutos de que en este lugar gobierna Dios. Yo quiero llamarte al arrepentimiento si es necesario de aquellas áreas en donde tú dices, tiempo de compartir, no puedo. Tiempo de ayudar, no tengo tiempo. Estoy tan ocupada, estoy tan ocupado. Tú piensa, ¿cuándo fue la última vez que me involucré con alguien? A estudiar la Biblia, a ir con los necesitados, a ir a compartir mi fe, a ayudar a un hermano, a levantarlo, a orar por él, a ir a visitarlo porque estaba enfermo. Un pueblo que refleja después, porque muchas veces en los evangelios nos ha enseñado, dice, al pueblo de Dios en Israel, que ya no reflejaba fruto, enseñó una serie de parábolas, como por ejemplo la parábola del buen samaritano. Dice, mira, te encontraste en el camino a alguien necesitado y te pasaste de frente. ¿Ese no es mi pueblo? Ahora, si tú quieres una vida rescatada por Dios, si tú quieres que Dios te ayude, te saque de tu esclavitud, pero quieres vivir una vida igual, eso es mentira. Eso no es posible. Dice Dios en la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, dice, yo me iré con un grupo de personas o con una persona que esté dispuesta a producir frutos en sus vidas. Porque necesito actuar en la tierra y yo actúo a través de las personas. Podemos, no en nuestras fuerzas. Podemos, no en nuestra inteligencia, en nuestros recursos, sino en los recursos y en la posibilidad de Dios. Así que familia, necesitamos ser un pueblo con aroma agradable a Dios. Que en tu familia que en tu familia digan, tú eres especial. Algo tienes, no puede ser posible, tú nos tratas bien cuando te tratamos mal, tú nos perdonas, tú nos confrontas. Hay algo en tu vida. Claro, él quiere reflejar el carácter de Dios en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas nos llevó a la esclavitud. Por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que me acompañes por favor a Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito, capítulo 2. Dice en el versículo 11. Dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos
Escucha bien esto. Y para hacernos su pueblo, totalmente comprometido a hacer buenas acciones. En el primer siglo tuvieron claro en este nuevo pacto en Jesucristo que su vida debería reflejar. O sea, yo no me imagino estas palabras, dice, mira, nos vamos a dedicar a ser un pueblo totalmente comprometido a las buenas acciones. Es un compromiso grande, ¿eh? Pero si no, seríamos hipócritas. No seríamos un pueblo, o sea, no hay compatibilidad de ser rescatados y vivir a nuestra manera, familia. De no tener acciones y el reflejo de Dios en nuestras vidas. Lo que yo más quiero transmitirles es que no va a ser en nuestras fuerzas, pero no podemos tener una vida normal, una vida mundana. En tu trabajo has de destacar, en tu colonia, en tu familia, en esta iglesia, en donde te pares, porque tú has pactado con Dios y estás comprometido a reflejar lo que Él es en tu vida. Así que tenemos que pensar en eso. Esta parábola es un llamado directo al corazón del hombre bendecido que fue rescatado como ese pueblo. Yo me pregunto a mí mismo, a ver, si lo tenían todo, el pueblo de Israel que fue rescatado, todo, tenían tierra, tenían comida, tenían las leyes, tenían dirección, tenían un Dios que habitaba en ese pueblo, tenían todo, si yo lo veo así. ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? El corazón se perdió. El corazón se perdió. Así que a nosotros nos ha tomado, nos ha rescatado, nos ha dado dirección. Si yo me pregunto, ¿qué faltó? Faltó nuestro corazón si lo perdemos de vista. Su llamado es seriamente a evalúa tus frutos. Evalúa tus frutos, porque estoy a punto de dejarte e irme con otra persona. Eso suena feo, pero nosotros sabemos que Dios abandona al pueblo que decide vivir en rebeldía. Nosotros conocimos al pueblo cuando fue desterrado a Babilonia. No fue nada agradable para ellos. 70 años en el exilio, cuando regresaron, ni una vez más el pueblo de Dios se permitió la idolatría, ni una. Porque dijeron, esto fue horrible a nuestras vidas, y si hay alguna cosa que aprendimos es no vamos a vivir en idolatría nunca más, y lo cumplieron en idolatría. Hubo otras cosas que sí se permitieron. Esos frutos es lo que Dios espera en nuestras vidas, comprometidos a buenas acciones. El pueblo de Dios, familia, no es un pueblo que no tiene tiempo para hacer el bien. No es eso, como una constante de nuestras vidas. No puedo, no tengo chance, mi vida, estoy tan ocupado. ¿Ese no es Dios? Jesús hacía un espacio para los demás. El segundo mandamiento más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. El primero, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿En dónde quedé yo? Pues en los dos primeros no quedaste. Es un llamado a la congruencia. Es un llamado a la congruencia de vida, de poder detener el autoengaño. ¿Podemos seguir así? Sí. ¿No pasa nada? Sí pasa. Sí hay un límite. Sí hay un momento en donde dices, ¿sabes qué? Te mandé mensajeros, te recordé, te mandé llamar, pero te negaste. A lo que Jesús hablaba, dice, aquellos los mataron, los apedrearon, por decirles la verdad, por llamarles con amor, así como Jesús, hello, ¿por qué me los matas? Obviamente no haces caso, pero ¿por qué los matas? Porque el mensaje no suena bien a nuestros oídos, a nuestro corazón egoísta y egocéntrico, no suena bien. No tendría caso, a mí se me hace tan interesante el por qué asesinarlos, simplemente no le hagas caso. Pero así nos pasa. Es un llamado de no detenernos y seguir con un estilo, a que nos detengamos para no seguir con un estilo de vida hipócrita. Dios actuará en su momento. Oye, Fernando, ¿esa es una amenaza o qué? No es una amenaza.
Yo tengo que ser un mensajero de Dios para decirte lo que Dios hace. Y esta parábola la contó Él, no la hice yo, no me la inventé yo. Dice, yo voy a buscar otra nación que produzca los frutos que yo espero. Y lo hizo, y por eso es que nosotros entramos. Fíjense, familia, que yo me quedo sorprendido porque yo digo, nosotros no éramos una nación, nos adopta. Y ni así, no. Familia, hay mucho. Yo quisiera pedirte mucho que podamos aprender a humillarnos y a modelar el carácter de Dios en nuestras vidas y en las áreas que Él nos pide. Va a requerir de tu intención y de mi intención. Va a requerir de nuestra oración, del llamado. ¿Qué onda, hermano? ¿Por qué? No te molestes. No te molestes cuando se te llame a vivir como Dios dice. Ese es nuestro compromiso. No te molestes, si te molestas no es conmigo, es con Dios. Dios estaba diciendo, oye, ¿qué te pasa con Jeremías? Dice, me rechazaste mis mensajeros y a mi propio hijo. Y que nosotros podamos vivir lo que decía el versículo 14 de Tito 2, Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecados, para limpiarnos, para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Quiero que pienses, ¿cómo luciría tu vida que estuvieras totalmente comprometida o comprometido a hacer buenas acciones? ¿Cómo luciría tu vida? Comprometido a hacer buenas acciones. ¿A quién le vas a hacer una buena acción? Cuando tú despiertas, ¿qué buena acción piensas que puedes hacer? Eso es lo que dice, esa es la manera que Dios quiere en donde su pueblo esté comprometido, porque ha de reflejar su gloria y su carácter. Así que este estudio, familia, a mí me llamó la atención a decir, Fernando, necesitas evaluarte y necesitas tomar una decisión, porque puede ser igual que el pueblo de Israel, igual, de rechazar o de no importarte y no pasa nada, porque hubo esos momentos en donde ellos pensaron no pasa nada hasta que llegó la fecha en donde Dios dijo, ¿no? Este mensaje no es para espantarte, sino para decirte, Dios espera eso de nosotros. Y que nos satisfaga cuando este pueblo llamado iglesia muestre el carácter de Dios. Y que la gente que entre diga, ¿estos qué tienen? Están comprometidos con el Dios que los rescató. Están comprometidos con el Dios que les salvó, que los sana, que los ayuda. Y lo hacen en sus fuerzas, no por compromiso y cosas como esas. Si tú quieres una relación con Dios, como te decía, ser rescatado, ayudado y seguir tu vida, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que nos enseña la palabra de Dios. Dios salva, Dios rescata, Dios transforma, Dios provee, pero espera cambios visibles, fruto en nuestras vidas. Si no, se ha de apartar en el momento que así Él, como Dios soberano, lo decida. Acompáñame en una oración.